Muy buenos días. En nombre del equipo de FINSA, le doy la más cordial bienvenida a nuestros clientes. Humberto, bienvenido. Buenos días. Hoy queremos hablar de los riesgos de recesión en Estados Unidos. Los últimos 3 años se han caracterizado por ser muy desafiantes. Primeramente en Chile, en especial, vivimos octubre del 2019. Luego de eso se nos vino la pandemia, algo que nadie esperaba, por lo menos en lo personal. Nunca me había tocado vivir algo así. Estuvimos guardados en nuestras casas. Y hoy tenemos un invitado nuevo a la mesa, que es la inflación, que está obligando a varios de los bancos centrales del mundo a subir las tasas para poder cumplir sus mandatos. Ya podemos ver lo que ha pasado en Estados Unidos, lo mismo que ha pasado en Chile. Tenemos la tasa sobre el 9%. Y el que dio inicio al proceso fue la Reserva Federal en especial. Esto, de alguna manera, ha traído mucha incertidumbre al mercado, mucho nerviosismo. Tenemos en general las bolsas cayendo fuertemente, y tenemos preguntas que queremos entender para poder explicarle a nuestros clientes qué tan fuera de control está la inflación, cuánto una recesión incorpora en los activos, qué pasa si definitivamente llegamos a una recesión. Para saber más de esto, quisimos invitar a Humberto. Humberto es nuestro subgerente de inversiones acá en FINSA, en el equipo de estrategia, para que nos pueda contar un poco, preparar una presentación. La idea es que en este corto tiempo que generalmente asignamos al webinar, él nos pueda contar un poco de esto y a través de la plataforma del chat que tengo acá poder recibir las preguntas de parte de ustedes. Bienvenido, Humberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos estrenando esta escenografía de formato nuevo. Un nuevo formato. Está muy bonito. Bueno, tú pusiste algo de contexto. Yo quería agregar un par de cosas porque evidentemente las cosas han evolucionado muy rápido, ¿cierto? En los últimos 2-3 años, bueno, y los últimos 2 a nivel global. Tuvimos una recesión excepcional, ¿cierto? Como tú lo planteabas, que fue la del COVID, que también tuvo una respuesta en términos de política excepcional, que es parte a lo mejor de los problemas que estamos viviendo hoy día, ¿cierto? Que probablemente fue un exceso de estímulo fiscal, un exceso de estímulo monetario. La salida de esa recesión también fue excepcional en términos de que la recuperación fue muy rápida, ¿cierto? La demanda se reincorporó un poco más rápido que la oferta, y eso empezó a generar o a incubar ciertas presiones inflacionarias. Mientras el mundo crecía a buen ritmo, no era mayor problema. O sea, piensa que hasta el año pasado la mayoría de la economía a nivel global crecieron sobre su potencial, ¿cierto? O sea, tenían un colchón mayor, ¿cierto?, para absorber la desaceleración. Pero en la oferta hubo muchas disrupciones de oferta que persisten hasta hoy día, ¿cierto? Cuello de botella, la interrupción de las cadenas de suministro, y eso fue exacerbando, ¿cierto?, las presiones inflacionarias. Al punto de que esa retórica incluso fue avalada por los bancos centrales de que la inflación era transitoria, se perdió hoy día hacia el cierre de 2021. Se tuvo que reconocer que la inflación ya no era tan transitoria, que era una base más amplia, que era marginalizada y que tenía que ver con cosas de oferta, pero también tenía que ver con muchas presiones de demanda. Y eso evidentemente llevó a recalibrar la política monetaria más rápido de lo que uno suponía. Ahí yo diría que se empezó en principio a enredar la cosa. Ahora, dicho eso, al poco andar nos encontramos con la guerra en Ucrania. Eso vino ya, ahí se empezó a instalar el concepto de esta inflación, ¿cierto? Claro. Por el impacto simultáneo que eso tenía por un lado sobre la expectativa, sobre la confianza, pero por otro lado también el shock de oferta, los precios de la energía y los precios de los alimentos. Y ahí ya como que el tema de la inflación, ¿cierto?, empezó a ser algo más serio. Y como si eso fuese poco, avanzaste hasta marzo, fines de marzo, y China en su lógica de esta estrategia zero COVID que tiene, cerró la economía, o una parte de la economía. De nuevo, ese fue otro golpe inflacionario para la economía mundial, porque por un lado te perdió mucha visibilidad el crecimiento, pero por otro lado te generó presiones adicionales en las cadenas de suministro. Y bueno, y ahí ya hemos estado con tasas
efectivas de inflación en la mayoría de los países, en el caso particular de Estados Unidos, ya máximos de 40 años, esos más o menos son los titulares, ¿cierto? Eso, yo sé que eso suena disruptivo, pero después vamos a ir avanzando y viendo que no es una buena idea en principio compararnos con, ¿cierto?, con periodos anteriores donde hemos tenido estos problemas. Ese es el contexto. Ahora, evidentemente en lo reciente, ¿cierto?, ya de esta inflación estamos conversando de recesión, de hecho eso es lo que nos convoca hoy día. Entonces, pero básicamente eso porque en general en los periodos donde, con alta inflación, donde la Fed ha tenido que ajustar la política de forma más procíclica, ¿cierto? Hoy día la Fed está subiendo tasas, pero la economía se viene desacelerando. No tiene un buen historial la Reserva Federal en lograr un aterrizaje suave y evitar la recesión. Ahora, de nuevo, eso ocurrió en un periodo, lo que tienen a la izquierda, bueno, son los periodos de ajuste contracíclico y procíclico de la Reserva Federal de la década del 70. Bueno, al medio está la inflación, que evidentemente es alta, ¿cierto? Ahora, no tanto comparado con la década del 70-80, después vamos a profundizar en eso, porque no nos parece que sea un periodo comparable, o tan comparable, y a la derecha, bueno, la pendiente de la curva de rendimiento en Estados Unidos, que es como el predictor más usado, más seguido. Para proyectar si estamos en recesión o no. Exacto, entonces ahí ya salta una diferencia evidente a la vista. O sea, cuando tú estabas parado en la década del 70-80, tenías una curva muy invertida, muy invertida. O sea, bueno, después de la década del 80 las tasas de interés eran del 20%, entonces bueno, la curva se invirtió 200 puntos más. Hoy día no estamos en ese escenario. O sea, es cierto, la curva está muy plana, coqueteada con la inversión, un par de veces lo que va del año, pero no están las condiciones en principio para ponerse un escenario como ese. Entonces, evidentemente reconocemos que la inflación es un problema. Los bancos centrales ya están activamente, ¿cierto?, detrás de ese control de precios. Y eso a costa, evidentemente, de frenar la economía y los costos que tú mencionabas en términos del desempeño de los activos financieros, que le sumaría una dificultad adicional, ¿cierto? Las correlaciones están muy positivas hoy día. O sea, mucho se habla de las pérdidas de la renta variable, pero también hemos enfrentado pérdidas en la renta fija sustancial, ¿cierto? No, eso efectivamente ha sido un año muy complejo desde ese punto de vista, no ha habido refugio. Exactamente. Uno entiende que no, yo me voy a renta fija y debería tener un refugio y este año no lo tengo. O sea, la renta fija se cae 16% promedio en el año. Exactamente. Y bueno, y eso es consecuencia del alza de las tasas de interés, evidentemente. Perfecto. Bueno, esto es el output de la última reunión de la Fed. Bueno, aquí hay cosas relevantes. O sea, lo que salta más a la vista es lo que está en la parte... Esto tiene un puntero, ¿no? Sí. Bueno, no sé si lo van a ver allá, pero en la izquierda están las condiciones financieras en Estados Unidos, que se han endurecido sustancialmente. ¿Verdad? O sea, pasamos de tener las condiciones financieras más expansivas de los últimos 30 años, hasta fines del 2021, a ya volver a niveles, por ahora, promedio en términos de condiciones financieras. Si uno eso lo mide a nivel más global, sí, las condiciones financieras se ven un poco más restrictivas que en el caso de Estados Unidos. Y la consecuencia práctica de eso, bueno, es que te genera una desaceleración económica. De hecho, el cálculo no es tan complejo. O sea, por cada 100 puntos base que se endurecen las condiciones financieras, te cuesta más o menos un punto del producto. Y eso es lo que ha bajado de alguna manera el crecimiento de Estados Unidos. Exactamente. Exactamente. ¿Te acuerdas cuando estábamos parados a fin del año pasado? ¿Cuáles eran las previsiones para Estados Unidos? Contando que también iba a seguir el estímulo fiscal, cosa que se lo dio y ya no tiene ningún sentido. Eran en torno al 4. Incluso había unos por encima de eso. Hoy día el consenso está parado en 2. La Reserva Federal te dijo que era un 1,7. De hecho, la economía pasaron rápidamente de crecer sobre el potencial a crecer bajo el potencial. Y de ahí, evidentemente, las preocupaciones respecto a una potencial recesión. Y lo que está en medio ahí son, bueno, las expectativas de las tasas de fondos federales. Yo rescataría una cosa. Bueno, la Fed estuvo muy cuestionada por este discurso de quedarse atrás, de quedarse atrás, ¿cierto? Pero ya ha entrado 2022, primero comunicacionalmente, ¿cierto? Bueno, ya yo creo que se pusieron bastante al día, al punto de que este endurecimiento de las condiciones financieras recién es cuando tenemos la tasa de fondos federales en 1,70, ¿cierto?
debería llegar algo al 3 o al 3,5 a fin de año, pero eso los activos ya lo han venido incorporando, ¿tá? Y un poco más, diría yo. Ahora, en el margen, ¿cierto? Que se ve un giro ahí en las curvas, bueno, es porque las cosas se han ido ralentizando, evidentemente, o sea, no es consistente. Una cosa que llama la atención es más allá que las tasas se han ajustado, tú no puedes estar haciendo llamado a recesión y las tasas quedarse donde están, ¿cierto? Hay una cierta inconsistencia, pero yo rescataría eso, ¿ah? Que la Fed ya se ha puesto al día, al punto de que en el horizonte de proyección, bueno, la idea es que ya la tasa como un terreno ya derechamente restrictivo, ¿cierto? Al 3,8 lo podemos rondear en 4, la tasa neutral o a largo plazo es algo así, al 2,5, entonces eso ya derechamente una política restrictiva. Eso significa, como pregunta, significa que la Fed está haciendo su pega. Está haciendo Y está causando lo que quiere. De hecho, los precios de los commodities, no sé, en las últimas semanas se han caído algunos más de 20%, partiendo por el cobre. Exactamente. Respecto a la inflación de oferta, es poco lo que puede hacer la Fed, claro. o el propio Banco Central nuestro. Lo que sí puede hacer la Fed es afectar la demanda, ¿cierto? Y el trabajo consiste hoy día entonces en ajustar la demanda a la realidad de oferta que tenemos hoy día. Y eso, como tú señalas, se ha ido consiguiendo. O sea, la situación del consumidor ya no es tan bullante, del mercado inmobiliario en el margen de Estados Unidos, el ajuste de las materias primas, que es interesante eso también, porque bueno, es consistente con estos temores de recesión, el ajuste de las materias primas, pero subyace probablemente también, bueno, que a lo mejor las cadenas de suministro están fluyendo un poco más. Yo miraba hace un par de días como una cosa que explotó, ¿te acuerdas tú? Después de la pandemia, que fue el costo del fleteo, claro. la tarifa de los fletes. Bueno, esa cosa, tú has visto, ya ha venido retrocediendo. La normalidad. Claro, entonces, y bueno, y China, que ya después de sus cierres se viene reaperturando, y ahí uno tiene una expectativa razonable de que estos efectos de COVID que todavía quedan, y que es más evidente por el lado de la oferta, bueno, puedan irse normalizando adicionalmente. Pero China se ha ido en forma más gradual cerrando la ciudad. Llegó un momento en marzo que la ciudad, Shanghái, estaba cerrado casi 100%. Hoy día es mucho más gradual, ¿no? Sí. No, de hecho, el proceso de reapertura ha tomado forma. O sea, persiste la incertidumbre porque esa estrategia se lo puede en cualquier momento, aparece un rebrote y te vuelven a cerrar, pero la evidencia que uno tiene es que el proceso de reapertura ha venido ganando fuerza, ¿no? Y después vamos a ir sobre eso, ¿cierto? Y China está compensando muy bien, va muy a contramano, ¿cierto? Así como Occidente viene restringiendo en términos de política, China está muy activo en términos de estimular su economía, que una de las razones que nos hace pensar de que por la importancia que tiene China en el mundo, al ser, qué sé yo, casi un tercio del PIB global, que no tengamos una recesión a nivel global. Bueno, era una pregunta que yo te tenía. Sí. Si efectivamente Estados Unidos llegara a una recesión, Europa también está con signos de recesión, ¿quién apuntala al mundo para que no sea una recesión global, cierto? Así es. Y eso tu mirada en China. China, sí, y la expectativa razonable de que si tú logras domar, entre comillas, la inflación los próximos trimestres, también que la Reserva Federal pueda también ir flexibilizando el ciclo de ajuste. Eso no es algo que esté grabado en piedra, digamos, ¿cierto? Claro. O sea, es flexible. Si las cosas empeoran, bueno, van a tener que apretar más probablemente, y sí, ahí sí la probabilidad de recesión es mucho más alta. Pero también está sobre la mesa, que hoy día es difícil visualizarlo, no es la opinión de consenso, que efectivamente en los próximos trimestres, bueno, la inflación empieza a moderarse, y eso te permite ir o pausando o ajustando la política monetaria y ahí un poco darle más. Tratando de hacer el soft landing que la Fed pocas veces ha logrado. Exactamente. Bueno, ahí hay más evidencia de cómo se ha venido desacelerando la actividad. Uno sigue muchos indicadores, el precio económico que está en la parte baja, los datos de la encuesta de PMI, que son indicadores adelantados, pero la evidencia te muestra que la cosa se ha venido desacelerando. Ahora, desaceleración, no contracción. Estos datos están actualizados ayer y yo veía el output global de JP Morgan de los PMI, bueno, está en 53,3. O
sea, 50 es la zona de inflexión. Claro, está en plano. Está claro. Una cosa, ¿cuántos trimestres de no crecimiento tienes que tener para ser considerado un proceso? Dos trimestres. Dos trimestres. Y fíjate que Estados Unidos se contrajo el primer trimestre. Claro. Entonces se contrajo, la cifra revisada fue 1,6. Es una cifra que uno puede hacerle contrapunto porque fue un ajuste inventario, déficit un mayor déficit comercial, no fue caída de lo que uno le interesa ver, consumo. Consumo Estuvo fuerte el primer trimestre. Ahora se ha ralentizado. Pero sí, se contrajo. La cifra oficial es que se contrajo. Y andan estimaciones dando vueltas de algunos, uno que han seguido, que es de la Fed de Atlanta, que te muestra que bueno, la probabilidad de que te contraiga el segundo trimestre va aumentando. Digamos. Entonces, pero en principio yo no lo exageraría porque yo sé que la palabra recesión tiene evidentemente una connotación muy negativa, pero hay tipo de recesión. Ahora hay dos, bueno, y esto lo menciona la propia Reserva Federal, hay dos cosas o dos factores por las que todavía, ¿cierto?, uno no renuncia completamente a una tesis de recesión, de soft landing, ¿cierto? O que en la eventualidad que hubiese una, ¿cierto?, que sea algo más soft, no de gran profundidad. Uno es que en general el sector corporativo está muy fuerte. En general los balances corporativos, hay varias métricas, ahí hay ratios de liquidez, de balance, de deuda EBITDA, de cobertura de servicio a la deuda, de los márgenes, ¿cierto? Que bueno, hay cosas ahí que potencialmente pueden deteriorarse, evidentemente, ¿cierto? Sobre todo en el contexto de inflación, por el lado de los márgenes, que como es la evidencia que uno quiere buscar en esta temporada de resultados que se inicia la próxima semana en Estados Unidos. Pero la foto de entrada, digamos, a la que entramos este proceso en términos corporativos es bastante sólida, ¿no? Y eso evidentemente te da alguna garantía de que se puede absorber este ciclo de normalización. Una de las cosas que he leído, varias de las cosas que uno revisa, es que un porcentaje importante, más o menos entre el 20 y el 30% de los ingresos de las empresas americanas provienen de ventas al exterior. En ese contexto, con la apreciación que ha tenido el dólar en el mundo, muchos de nosotros decimos, oye, el peso en Chile se ha apreciado 12%. Bueno, el euro también se ha apreciado 12% en el año. ¿Cómo están enfrentando las empresas eso? ¿Es realmente importante esta apreciación del dólar para Estados Unidos en términos que no es positivo? O sea, hay cierta evidencia que o sea, las empresas americanas se ganan la plata en Estados Unidos, o en Norteamérica, bueno, el 70% de los ingresos vienen internamente. Como bien tú decías, un 30% afuera, y evidentemente ese 30%, con un dólar fuerte, hay evidencia de que te afecta, ¿cierto? En términos de los resultados. Es un riesgo si es que el dólar... O más que afecte, que se mantengan planos por un largo tiempo mientras la moneda esté tan apreciada como está hoy día. Exactamente. Bueno, es uno de los varios riesgos que tiene la expectativa que han sido bien resilientes, una cosa que llama la atención, ¿cierto? No ha habido grandes ajustes en las proyecciones de utilidades, algo va a tener que sincerarse probablemente eso, pero también te puede estar dando cuenta, y eso lo vamos a ver, yo creo, reflejado en los resultados de este trimestre, bueno, es que la máquina ha seguido funcionando, digamos, ¿cierto? Más lento, pero ha seguido funcionando, pero efectivamente... O sea, pero por el lado de las empresas, tú las ves sanas. Tú ves un mercado sano, las empresas están con financiamiento, están con caja, han pasado su nivel con mucha caja, o sea, no hay una problemática por ese lado. Claro, y eso es tan cierto como en este entorno o aquí en la realidad más cercana, ¿cierto? Los resultados en Chile también han sido excepcionales, en Latinoamérica también han sido muy buenos, también está muy desapalancada, porque bueno, venimos de varios procesos traumáticos. Entonces estábamos preparados de alguna manera. De alguna forma sí. Y lo otro tiene que ver con el mercado laboral y el consumidor.
Esto acá también hay algo parecido, ¿cierto? Y cuando, yo no recuerdo el último dato, no sé si te acuerdas tú, pero creo que todavía en cuentas corrientes habían 30.000 millones, ¿cierto? Entre los retiros, en el caso local, y bueno, las transferencias fiscales. En Estados Unidos, la expansión fiscal fue tremenda. Entonces, lo que dio al final del día es que un aumento sin precedentes de los ahorros. Bueno, que está graficado un poco a la derecha, ¿cierto? Hay cuentas en depósito, cuentas vistas, hay 2,5 trillones o billón. Y lo que tienes en el gráfico de la izquierda. Está estos son unas de Gatecal, no es de Goldman Sachs, voy a cambiar eso. Bueno, está estratificado, digamos. Por segmentos de la población. Exacto. O sea, hay cajas. O sea, tenemos las empresas que aparentemente están ordenadas. En julio vamos a tener algunas ideas de cómo son sus resultados, ¿cierto? Que estamos toda la expectativa de eso. Así es. 2, tenemos a la gente con full empleo, que también es parte de la pega que la FED tiene que hacer por el mandato dual que tiene, que hasta ahora ha subido la tasa, pero no le ha pegado al sector empleo. La gente está con plata. ¿Qué más hay? Bueno, hay muchas, las ofertas de empleo son altas, es una cosa curiosa, ¿cierto? Ahora, evidentemente, eso tiene que enfriarse. De hecho, la FED quiere enfriar el mercado laboral. O sea, y algo va a tener que aumentar el desempleo. El desempleo, porque para evitar, ¿cierto?, mayores presiones salariales. Pero también el punto de partida, ¿cierto? Bueno. Claro, te permite, ¿cierto?, probablemente tener una... No es garantía 100%, pero por lo menos dejar de manifiesto, ¿cierto?, que entra este proceso de desaceleración, de normalización, con los dos actores más claves, ¿cierto?, el sector privado y hogares, en una posición relativamente sólida. Ahora, bueno, ¿qué tan fuera de control está la inflación? Que el meollo de todo este asunto, ¿cierto? Sí. Entonces, fíjate que, a ver, ¿qué hay ahí? En la parte alta está la inflación efectiva o realizada, ¿cierto? Y uno ve los datos de IPC en Estados Unidos, a la derecha el PCE, que es la medida de inflación que usa la Reserva Federal, y abajo tienen la inflación medida por los swap y por los break-even de inflación a largo plazo, de 10 años, que lo fija el mercado en el día a día, ¿cierto? Entonces, es interesante porque efectivamente la inflación efectiva es alta. O sea, estamos con tasa, en el caso del IPC, del 8 y algo, ¿cierto? Y eso va a costar irlo normalizando. O sea, esta cosa no va a pasar en un par de meses. Piensa tú que la expectativa para el IPC de junio en Estados Unidos ronda el 1. Ahí la variación anualizada va a seguir al 8,7. Las presiones subyacentes en el margen sí se han ido moderando. Y vamos a seguir con tasa anualizada en torno al 8 por lo menos por los próximos 3 meses. Recién a fin de año uno espera que esas tasas anualizadas empiecen a caer a un ritmo mayor. Pero lo de abajo es interesante porque, y ahí volvemos a qué tan comparables con estos periodos tan inflacionarios de recesión, que en términos económicos fueron bien dolorosos y también en términos de lo que le cuesta a los activos. Bueno, ahí tú no ves gran persistencia a largo plazo en la inflación. Ha logrado, pero nuevamente la FED ha hecho la pega, ha logrado anclar las expectativas de los actores financieros en el largo plazo, por lo menos para la inflación. Así es, y de hecho en el margen esta cosa se está ajustando. O sea, ese 2,3 de un break-even a 10 años en Estados Unidos está como dentro del rango que hemos tenido en los últimos 20 años. Eso está probablemente, o sea, no probablemente, o sea, está muy implicado por el ajuste transversalmente que han tenido las materias primas, incluido el precio de la energía, un 20% en la última semana. ¿Tú crees que esta gran caída que hemos tenido en los commodities, el petróleo, ayer me impresioné, lo miré bajo ya $100 prácticamente, el cobre en 3,46, que no vamos a hablar del hierro, incluso hasta el litio ha empezado a decaer un poco en sus precios, que ha sido uno de los grandes actores de la bolsa local en los últimos prácticamente 360 días. Eso es algo, porque en algún momento se discutió mucho, y de hecho Joaquín, que es parte del equipo de estrategia, siempre ha dicho que acá hay un problema
el problema es un problema de oferta. No hay nuevos proyectos, no hay nadie haciendo pozos petroleros. Este es un mundo que es verde. Todo el mundo está tratando de moverse a eso, pero al final uno mira la demanda, hay mucha demanda, hay poca oferta, eso se mantiene. ¿Es un momento para, por ejemplo, estar en commodities o es algo que tú crees que se va a mantener en estos niveles? No, o sea, yo derechamente te diría que es, o sea, de hecho, hasta, y todavía ha sido incluso con el ajuste, los commodities, pero muy explicado más por la energía que los commodities metálicos, ¿cierto? Bueno, ha sido la única clase de las clases de activos más tradicionales que ha rentado positivo. Y eso tiene mucho sentido, ¿cierto? Es un hedge natural contra los riesgos geopolíticos, contra la inflación. Está demostrado que históricamente, bueno, es una buena cobertura. Y yo tiendo más bien a ver este ajuste, créeme que como una oportunidad. No veo que los precios de los commodities se vayan a seguir ajustando. Porque por el lado de la energía persiste mucha incertidumbre geopolítica. Yo creo que el factor China, que hoy día anunciaron un estímulos por 200 billones en infraestructura, que son más hierro, más cobre, más petróleo, más todo. Sí, y créeme que los chinos, eso lo hemos conversado muchas veces, están usando las manos y están comprándole barato a Rusia. De hecho, en el último de Economist aparece una gráfica de quién le compra el petróleo y quién le compra el gas. A los que tengan interés que se los mandemos, se los podemos mandar. China ha sido el gran favorecido. Sí. Además lo compra un descuento, no lo compra a precio de mercado, lo compra un descuento. Así es. Bueno, probablemente eso a medida que la demanda se enfría, se adaptando un poco la relación de demanda, pero parte de esta alza que hemos tenido en materias primas es que entramos a este ciclo con grandes desajustes en oferta y demanda a propósito de lo que tú mencionabas, falta de inversión, de infraestructura en la última década. Entonces, yo creo que hay una oportunidad. Hay una oportunidad. Evidentemente hay muchas cosas que están cambiando, entonces uno tiene que abrirse a que en periodos que son más inflacionarios hay cosas que funcionan mejor que otras, ¿cierto? Y una de esas evidentemente son las materias primas. Voy a avanzar rápido acá, pero bueno, evidentemente el pic de inflación, o sea, recuerdan que venía esta expectativa dando vuelta, bueno, quedó muy cuestionado después de la inflación de mayo, ¿cierto? De hecho, esa sorpresa inflacionaria de mayo fue lo que ocasionó todo lo que hemos tenido en las caídas, fue el susto. Costó muy caro, o sea, te costó 10% de ajuste de la rentaria, de 50 puntos base el alza en tasa, bueno, y que derivó al final que la Fed ajustara 75 puntos base las tasas, o sea, fue una sorpresa, un dato que tuvo un costo muy alto. Entonces, y de ahí, bueno, se ha diluido en el margen esta expectativa de que la inflación podría estar cerca de alcanzar un pico. Yo no renunciaría a eso. Porque yo creo que todavía uno puede construir un caso de que podemos estar más cerca de la inflación. Es cierto, la FED tiene poco y nada que hacer con el tema de la inflación de oferta. Sí, puede afectar la demanda, ¿cierto? Pero cuando tú revisas, por ejemplo, ese 8,6 de inflación, ¿cómo se compone ese 8,6? Bueno, es un 3% de servicio, básicamente, de su subyacente. Bienes, que viene siendo casi un 2, bienes que están muy afectados por la cadena de suministro, ¿cierto? Caso emblemático, precio de los automóviles nuevos usados en Estados Unidos. Y después viene, bueno, alimentos que uno le dan tomar y la energía, y bueno, llega a ese 8,6. ¿Qué puede afectar la FED? Ese 3 de abajo, ¿cierto? Claro. Lo de bienes, presumiblemente, a medida que se sigan diluyendo los rezagos que quedan del efecto del COVID de la cadena de suministro, también uno puede construir un caso razonable de que esos precios se normalicen en términos de las tasas anualizadas que están mostrando. Bueno, y persiste evidentemente la incertidumbre de los precios de la energía y los alimentos que en el margen se han moderado. Entonces, es algo adicional para construir un escenario más benigno. Sí, bueno, y se están generando las bases, ¿cierto? Para que la inflación se enfríe. Tú ves ahí a la izquierda, bueno, un índice cuello botella Goldman Sachs, bueno, ahí todavía persiste, evidentemente, pero se ha normalizado. La situación del consumidor, el mercado inmobiliario en Estados Unidos, bueno,
Se están creando las condiciones, para que la cosa se enfríe. Para que se enfríe. ¿Cuánto de una recesión incorporan los activos de la economía? Aquí hay modelos que hemos desarrollado nosotros, hay otros que son de propiedad de los bancos de inversión, pero aquí hay hartas formas de verlo. Lo que incorpora la economía, lo que incorporan los activos financieros. En términos de activos, el indicador por excelencia siempre ha sido la curva de rendimiento. Tiene una predictibilidad bien alta. ¿Puedes explicar lo que es la curva de rendimiento para que todos podamos entender? Sí. Bueno, hay varios tramos, pero tradicionalmente lo que uno monitorea, ¿cierto? En una situación más normal, sana, ¿cierto? En términos económicos, bueno, la curva tiene una pendiente positiva, ¿cierto? A medida que tú tienes una prima por plazo, ¿cierto? A largo plazo. Cuando estás en recesión, ¿cierto? Y el pesimismo es máximo, ocurre algo bien notable, ¿cierto? Que tú estás más dispuesto a pagar en el presente, en el corto plazo, estás dispuesto a pagar más por algo, en este caso, a 2 años que lo que pagas a 10 años. Evidentemente la incertidumbre y la falta de visibilidad a largo plazo se pierde. Más claro es lo que está pasando en Chile. Si tú quieres, algo de corta duración o que tenga visibilidad en el corto plazo. Y típicamente cuando cerca de la recesión, bueno, las curvas se invierten. Y estamos ahí, estamos coqueteando con esa inversión. Pero fíjate que lo que se desprende, por lo menos de su modelo Goldman Sachs, que tú tienes varios tramos, ¿cierto? El que más se mira el 2,10, 2 porque el horizonte de proyección en términos de política, 10 la tasa de referencia a largo plazo. Hay otros tramos de 3 meses con 10 años, que es el que está a la derecha, que todavía tiene una pendiente positiva, y hay varios tramos intermedios. Y la probabilidad que hay implícita en ese índice de difusión que construyen ellos de una recesión, bueno, es lo que está ahí, en torno al 25%. ¿verdad? Y lo otro que, o sea, la pendiente de la curva te da la señal, digamos, pero no un proceso, automático. De hecho, realmente desde que la curva se invierte hasta que efectivamente termina una recesión, bueno, en promedio pasan 12 hasta 18 meses. ¿verdad? Que eso también es un tema relevante porque ya, tú te dices, bueno, porque a juzgar por los titulares que uno ve hoy día, como que se incorpora que la recesión es inminente. O sea, si los activos lo están incorporando hoy día es porque se asume que Estados Unidos entra en recesión ahora, ¿cierto? Ahora o hacia fin de año. Y esa probabilidad es razonablemente mayor si es que uno se para, digamos, hacia el segundo semestre del 2023, al punto de ¿cierto? Que el mercado empezó a incorporar en esos plazos recortes de las tasas de interés. ¿Por qué digo esto? Porque incluso con una curva invertida, los activos pueden ser rentables previo a los periodos de recesión, porque lo que vamos a discutir adelante es como el timing, ¿cierto? Porque la pregunta es, bueno, ¿qué hago hoy día? ¿Cierto? ¿Bajo el riesgo, no bajo el riesgo? ¿Me quedo, no me quedo? ¿Cierto? Pero por acá no hay mucha alarma, por lo menos. Lo otro es ver, bueno, qué incorporan los indicadores económicos. A ver, la probabilidad ha ido aumentando, eso es evidente, ¿cierto? De hecho, la mayoría de los modelos te dan una probabilidad de un año en torno al 40%. Cuando lo medimos como a la derecha, lo que tiene implícito los spreads corporativos en Estados Unidos, bueno, nos da un 40%. A la izquierda está un modelo de JP Morgan, basado en indicadores económicos y financieros, bueno, un 40%. Pero si yo te pregunto a ti, si yo te dijera que la probabilidad de recesión es un 40%, o sea, ¿qué desprendes tú de esa información? Que va creciendo, ¿cierto? Pero no es... O sea, yo lo que uno ve, y cuando ve las cifras, es que efectivamente la recesión, las probabilidades han ido aumentando. Exacto. Pero eso, después la pregunta que yo me debería hacer es ¿qué tan fuerte va a ser esa recesión? Que es lo mismo que pasa en Chile. Cuando tú hablas con Nathan y le preguntas qué es lo que estás viendo, mira, las probabilidades de recesión van aumentando, pero no estamos hablando de que vamos a llegar a periodos tan fuertes como del 70, el 80, que vivió Estados Unidos, o estamos hablando de algo más suave. O sea, creo que es importante
si efectivamente la tesis es, viene una recesión, ¿qué tan larga? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa con los activos después de una recesión? Exactamente. Ahora, gran parte de la discusión de recesión está asociada a la caída de la bolsa, ¿cierto? La bolsa, hasta en el punto más bajo, en el caso del S&P, ¿cierto? Un 23, 24%, y eso llegó a ser casi un 30% en el Nasdaq, ¿cierto? Que agrupa más de tecnología. Y eso satisface esta definición que a veces es cuestionable, pero es de esas cosas que tienen los mercados, ¿cierto? Los activos accionarios predicen inflación. ¿Es así? Las compañías, los precios de las compañías. Sí, en principio, yo creo que todavía, fíjate en los dos gráficos que están abajo, el ajuste del mercado empezó en enero. En enero, sí. No fue ahora en junio, ¿cierto? O cerca de donde estamos parados hoy día, sino que empezó en enero, cuando, bueno, la Fed empezó a ajustar y que la Fed ha hecho dos ajustes. Uno es la tasa y lo otro es que ha terminó su cueva. Sí, por eso este proceso de normalización ha sido particularmente más rápido, ¿cierto? O va a ser, o está siendo así, porque en el ciclo pasado, ¿cierto? Después de la crisis financiera, la Fed primero subió las tasas, sí, y tiempo después, 2 años después, empezó, ¿cierto? a afectar el balance. Esta vez el proceso está corriendo en paralelo, y eso afecta, efectivamente. Exacto, eso yo creo que ha contribuido de forma adicional, porque los mercados son muy dependientes de la liquidez, o sea, mal acostumbrados al exceso de liquidez, que es uno de los problemas que tenemos hoy día. De hecho, parte del problema que enfrentamos hoy día, porque hoy día no hay grandes evidencias de exceso, no tenemos una crisis de crédito, ¿cierto? O si la eventualidad de una recesión no sería por esas causales como el 2008 o el 2001. Lo que tenemos hoy día es una reacción de excesos por los excesos de liquidez que alimentó especulación financiera, evidentemente. El mundo cripto es un mundo que es conocido poco por nosotros, por lo menos por mí. ¿Tú crees que... También por mí. ¿Tú crees que lo que pasó, las pérdidas que ha habido, porque ahí sí que han sido gigantescas, independiente de dónde venían los precios, haya ocasionado este exceso en el mercado, en el S&P? ¿Tiene alguna relación ambas dos cosas? Sí. O sea, ha habido reversión de exceso. O sea, porque tú ves el mercado agregado, yo digo, bueno, acá hay un 20, ¿cierto? O tecnología, acá hay un 25. Pero tú empiezas a escalar por debajo y te encuentras con las criptomonedas, 60 o 70%, ¿sabes? Te encuentras con la tecnología no rentable, que se llama, ¿cierto? Hay compañías que se han caído 70%, ¿verdad? Muchas de estas cosas que proliferaron, la SPAC, por ejemplo, o capital de riesgo. Bueno, todas esas cosas han tenido ajustes sustanciales. O sea, si había una burbuja, esa burbuja se pinchó. Ahora, la buena noticia, creo yo, es que todo eso no hay evidencia de que esté teniendo o haya tenido, porque ya hubo o sea, por ese lado, un tema financiero no podemos tener. Claro, que no ha tenido impacto en términos de la economía real. O sea, esos excesos se han podido absorber de buena forma. Y eso es relevante porque el 2018 fue distinto, ¿cierto? Reversar esos excesos, lo mismo Valvo.com, te costó prácticamente una década absorber que la economía absorbió esos excesos. Hoy día no ha habido ese impacto. Pero lo que tenemos entonces es que ha habido un ajuste porque los múltiplos se han comprimido por las mayores tasas de interés. Ese ha sido el grueso de eso. Porque si tú miras a la derecha, a la parte inferior derecha, las utilidades corporativas no ha habido grandes revisiones. Ahora, evidentemente, hay un debate creciente respecto a esto. Que los analistas se equivocan. Yo creo que va a ser importante en la entrega de resultados escuchar un poco lo que dicen las empresas también, como es la cosa para adelante. Yo creo que eso es lo que va a tener mayor impacto, porque pueden salir los resultados en línea con lo que piensan los analistas, pero lo importante es mirar lo que van a pensar, lo que está pensando las empresas, que cómo viene el tema para adelante. Sí.
Sí, sobre todo por el tema de los márgenes, que es lo que más preocupa hoy día, pero es bueno entender qué es lo que ha hecho ajustar la bolsa. Ha sido compresión de múltiplo, ¿cierto? Por tasa, ¿cierto? Mayor tasa de descuento, ¿cierto? Tú tienes que preciar un múltiplo más bajo. Ahora, si hubiera recesión, ¿cuánto le queda por caer? Si realmente tuviéramos una recesión, al estilo promedio. Mira, me voy a adelantar bueno, ahí están mapeadas todas las recesiones que hemos tenido desde la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y abajo están mercados bajistas, esa definición que hay, ¿cierto?, de caída de más de 20% del mercado, pero que no se han dado en contexto de recesión, sino que por algunos shocks específicos. Y a la derecha está graficada la mediana de caída del S&P, y abajo lo que es la mediana de caída de BPS, de la utilidad en recesión. Entonces, o sea, en promedio una recesión te cuesta un 30%. La mediana es 25%, ¿cierto? Pero hoy día estamos en 25. Hoy día llegamos más o menos. Llegamos a 25, nos hemos recuperado las últimas semanas. O sea, hoy día estoy en 25, hoy día ya tengo en los precios de las acciones una posible recesión. Sí. Ahora, evidentemente hay recesiones que han sido más dolorosas, ¿cierto? O sea, los activos para el 2019 se cayeron un 57%, ¿cierto? Y la utilidad se cayeron, creo que cercano a un 40%. Para el 2001 el ajuste fue también cercano al 50%, y la utilidad se cayeron más del 20%. Pero por eso yo creo que es importante entender que lo que indujo a ese tipo de recesiones hoy día no está presente. Entonces, como tampoco parece ser, que por lo menos esa es la convicción nuestra, de que estos parangones con la década del 70-80, ¿cierto? Porque ahí también tuviste una caída del 50%, ¿cierto? Por ahora tendría que estar parado en 2023 y la inflación todavía alta, a tasa de 2 dígitos, ¿cierto? Lo que también cambia hoy día es que, y entiendo yo, corrígeme si estoy equivocado, en los años 70 la Fed no anticipaba lo que iba a hacer. Hoy día la Fed comunica todo, ordena todo, y tiene el poder de lo que está pasando en el mercado. O sea, en algún momento la Fed, el mercado no le creía, y la Fed hoy día armó el mercado de vuelta, hizo caer los commodities, han caído algunos precios, o sea, está como que se empoderó con todo. ¿Qué es lo que dice la renta fija respecto a una recesión? ¿Dice algo distinto de las acciones? Dice algo distinto en que cuando... bueno, que es lo que teníamos acá, ¿cierto? Esa es lo que está a la derecha, es la probabilidad implícita que hay en los spreads. Los spreads han aumentado, sí, y lo han hecho más en la última semana, ¿cierto? Porque evidentemente la percepción de riesgo ha ido aumentando. Eso es particularmente cierto en el mercado de alto rendimiento, high yield, que ya están un poquito sobre los promedios, pero los spreads en el caso de investment grade, en el caso de Estados Unidos, están en torno a los promedios. Y típicamente en recesiones, bueno, deberían estar por lo menos 100 o 150 puntos bases más altos los spreads, y en el caso de high yield unos 300 puntos bases más. Entonces, ahí uno no encuentra mucha evidencia. Puede ser por la resiliencia que muestran los resultados, porque sabemos que los balances son sólidos, pero también siento yo que es porque, de nuevo, el ajuste de la renta variable en buena parte se ha debido al aumento de las tasas de interés, más que por un deterioro de la realidad corporativa, ¿cierto? Hay un riesgo de que tenga un tramo descendente adicional si es que la utilidad se corrige mayormente. Pero no se ve gran señales de estrés a nivel corporativo. Hoy día lo que tienes hoy día es balance sólido, empresas con caja, con poca deuda, las acciones te están preciando un 80% de probabilidad de que venga una recesión. Así es. La renta fija te está preciando un 30%, 40% de probabilidad de recesión. Y los modelos más macro por ahí están por ahí. O sea, uno puede cambiar el número en 40, pero cuesta tomar una decisión con una probabilidad de 40, ¿cierto? Sí. Pero en ese contexto, suponiendo que ese 40 pasa a ser 55, pasa a ser 60 y tengamos una recesión, ¿cómo sería?
Sí, es una buena pregunta porque, bueno, ya hemos adelantado harto de eso, ¿cierto? Porque aquí lo que tienes que hacer de alguna forma es, bueno, entendiendo que una recesión promedio te cuesta más o menos lo que está incorporado en la bolsa, eh, eh, tienes que ir a buscar esta evidencia de estos escenarios de cola, ¿cierto? Entonces, o sea, y si efectivamente vamos a tener una recesión, bueno, ¿cómo? ¿Qué es lo que va a inducir a la recesión? Bueno, va a ser una típica recesión de ajuste de política, en este caso por mayor inflación, ¿cierto? Pero presumiblemente debería ser no tan disruptiva, ¿cierto? O más moderada, por lo que señalábamos anteriormente, ¿cierto? Porque no hay evidencia de burbuja, exceso de crédito, los balances de la empresa, de los hogares, la fortaleza del mercado laboral, los balances de los bancos, la fortaleza que tiene el sector financiero aquí en Estados Unidos. Esto no tiene esos desequilibrios que tú veías, por ejemplo, para el 2008. Entonces, ponerse en esos escenarios que te cuestan más del doble de lo que han ajustado los activos hoy día, bueno, es muy difícil. Y lo otro tiene que ver con que también es muy difícil suscribir o pararse en periodos tan inflacionarios que terminaron en recesión. O sea, y lo comentamos antes también, o sea, lo que hoy día tiene, ¿cierto? Fue, bueno, exceso de liquidez, alimentar especulación financiera, pero que la reversión de esos excesos, ¿cierto? Han sido relativamente bien absorbidos, ¿cierto? Lo que hablamos del caso de las criptomonedas y otras cosas. El escenario del equipo de ustedes en FINSA, al final me lo podría describir en pocas palabras, es un escenario, ¿cuál es el escenario base de ustedes? Sí, es un escenario de ajuste de medio ciclo, ¿cierto? Apostamos mucho por la buena forma que se encuentra el sector privado. Creo que China puede hacer mucho por compensar parte de lo que no hizo el año 2021. Sí, cierto. Lo va a hacer China es contracíclico. Va bien. Bueno, y le juega bien al mundo que tenga países creciendo menos, otros creciendo más por el proceso inflacionario que está viviendo. Entonces el mundo hoy día no está creciendo en sincronía, al contrario. Eso no está pasando. No, o sea, bueno, se están deshaciendo de todo, pero China hoy día puede estimular. Claro. Cosa que Occidente no está ahí a la mano, por el lado fiscal y por el lado monetario. Hoy día es impensado eso, ¿cierto? Y porque uno cuenta también, que era un poco la apuesta a principio de año, que bueno, que los efectos del COVID se van a ir desvaneciendo. Pero lamentablemente todavía seguimos hablando del COVID, ¿cierto? Bueno, porque está presente, pero en términos económicos todavía sigue generando ciertas distorsiones porque las cadenas de suministro todavía hay evidencia de que siguen estresadas. Menos que lo que teníamos en diciembre, pero más, pero todavía en niveles que generan un cierto riesgo, ¿cierto? Para el suministro de algunos bienes. Yo quería hacer hincapié en esto porque aquí se habla, bueno, ya, mercado bajista, las acciones cayeron. Bueno, de hecho, ahora las preguntas que tengo acá a nuestros clientes, ¿qué hacemos hoy día? ¿En qué invierto? ¿Qué hago? Sí, ¿Me salgo? ¿No me salgo? ¿Me quedo como estoy? Mira, esto es interesante porque eso es cómo se comportan los mercados en distintos plazos después de los mercados bajistas, ¿cierto? Sí. Algunos inducidos por recesión, otros que no son inducidos por recesión. Por los distintos shocks que hayan pasado. Exacto. ¿Sí? Concentremos, no tanto en el corto, concentrémonos en los dos más de la derecha. Después de 12 meses de un retroceso del 20%, bueno, el mercado promedio se recupera a 23%. Y cuando te para 24 meses después, o sea, un plazo tradicional de inversión. O sea, la situación en la que estamos hoy día ya está, ¿cierto? O sea, yo tengo que hoy día proyectar un escenario base para los próximos 12 o 18 meses, ¿cierto? Y a 24 meses, bueno, eso es, los activos se recuperan en 32. Ahora, ¿dónde no ha pasado eso? Y por eso es importante hacer esa distinción de que si esto se parece al 70, se parece al 2008, se parece al 2021, porque si tú observas, los únicos periodos donde no ha pasado eso es precisamente en esos periodos. Claro. Hasta que tuviste recesiones muy profundas, al mercado le costó mucho salir del fondo. Le tomó mucho tiempo, además. Le tomó mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, hoy día no tienes ese stand, o sea, hoy día no es tan duro como lo que vimos en 2008, el 70. Claro, entonces si uno tiene la convicción de que no arriesga un escenario
como lo que mencionaba, y que efectivamente, bueno, puede haber una recesión, pero puede ser una recesión Más soft. más soft. Perfecto. Efectivamente, hoy día no tiene mucho sentido andar haciendo grandes pérdidas en la renta variable precisamente por esto, porque estas recuperaciones relativamente rápidas te dan un buen proxy del costo potencial que tiene salir a hacer pérdidas cuando está. Ahora, dicho eso, yo creo que hay que aprender parte de la lección que te ha dejado este ajuste monetario, que es que no puede estar tan concentrado. No, nosotros somos más de la idea ya de mediano a largo plazo, que aquí hay un cambio en las reglas del juego, un punto de inflexión, que no es una cosa de corto plazo. O sea, que presumiblemente lo que vamos a tener a lo largo de esta década es muy distinto a lo que tuvimos en las últimas dos. Que fueron, ¿Tasa? Claro, que básicamente los últimos 20 años han sido deflacionarios. Poco crecimiento, poca inflación y por lo tanto una persistencia a la baja en las tasas de interés. En un mundo más global, puede comprar productos donde los trae más baratos. Sí, y aquí hay cosas que no vamos a conversar hoy día, ¿cierto? Pero hay un debate creciente respecto a la deglobalización, eso lo dejamos mejor porque ya estamos casi en la pero en un mundo más, un poco más inflacionario, bueno, hay cosas que funcionan bien y hay cosas que funcionan mal. Todo lo que funcionó muy bien la década pasada, bueno, no necesariamente lo que va a funcionar bien ahora. Estoy pensando que en general el mercado venía con un cerco muy growth, y mucha concentración en el sector tecnológico. Hoy día hay que tener, por lo menos en términos sectoriales de Estados Unidos, más diversificación. Nosotros tenemos un cerco más válido, ¿cierto? Sí. Pero por lo menos debería estar muy diversificado sectorialmente y más neutral entre estilos, no tan cargado en el sector de tecnología, y más diversificación global también. Hoy día mismo, con la poca visibilidad que hay, bueno, China parece una buena opción, ¿cierto? Eso aquí está muy barato. Piensa que la renta variable de Estados Unidos no es particularmente barato, pero ya está descontado. Pero si tú te das una vuelta por las otras regiones, estás pagando 10, 12 veces la utilidad. O sea, estás comprando acciones como los que los comprabas hace una década atrás. Humberto, una de las preguntas que tengo acá es ¿cuánto más podría caer el S&P? ¿3.300 puntos? ¿3.400 puntos? Sí, ahí podemos llegar. Sí, ahí está nuestro caso base y el caso de riesgo. ¿Cuál es el base? El base, bueno, se ha ido ajustando, evidentemente. Sí, evidentemente a uno, porque aquí también otra cosa que hay que sincerar. O sea, hasta que no se mueve la inflación y la Fed pueda también ir moderando el ciclo de ajuste, no hay mucho potencial de recuperación, ¿cierto? O sea, o no por lo menos que va a volver a los precios que teníamos a principios de año. O sea, puede ocurrir, pero la probabilidad de eso es baja. O sea, en el caso base, nosotros creemos que los valores más justos deberían estar un 15% más arriba de lo que están hoy día. Perfecto. Eso es, para que tenga una referencia, 4.300, que más o menos ahí se ha ido ajustando el mercado. Y el caso más pesimista, que le hemos puesto ahí full recesión, si prefiere llamarlo así, bueno, son 3.300 puntos. Que no deja de ser. Pero ahí, de hecho, a 3.300 llegaría casi como un promedio de recesión, un ajuste del 30% de los activos. Gracias. Y, oye, y una última pregunta para poder terminar este webinar, que me lo preguntaron varios clientes también, ya estamos en hora. Hoy sí estamos en hora. Estamos en hora. El dólar en el mundo. Ayer tuvimos acá en Chile el dólar prácticamente en 996 pesos. Había abierto en 960, pero no se había abierto. Pero estuvo en caso 990 y tantos pesos. De hecho, los memes de los WhatsApp, billetes de 1000, increíble. Como estas profecías. Era un fetiche. Exactamente. Pero más que eso, cuando uno ve las monedas en el mundo, ve el dólar, cuando uno ve el euro, cuando uno ve el yen, cuando uno ve la libra esterlina, y cuando tú ves, por ejemplo, en el caso, las monedas latinoamericanas, que yo creo que la que se ha comportado muy parecida a la del mundo desarrollado, más la chilena que, por ejemplo, la mexicana. La mexicana no le ha pasado nada este año, a la brasilera le ha pasado poco. Si tú pones en el centro el dólar y tienes por un lado la guerra de Rusia con Ucrania, que inicialmente pensábamos que 30 días, 60 días, 90 días, y ahora parece que vamos para años. Después pones
Otros riesgos geopolíticos como China y Taiwán, que en algunos de nuestros webinars también lo hemos tocado. Y después pone lo que está pasando con la liquidez. Uno dice, subo la tasa al 1,75, no es tanto, pero la cuadrupliqué, o sea, exponencialmente es muy alto. Pero además la Fed está dejando de entregarle dólares al mundo. Por otro lado, los commodities, hoy día tenemos el petróleo en $100, pero estuvo en 120 y tanto. Eso está retirando dólares del mercado nuevamente a todos nosotros. ¿Ok? ¿No te hace pensar ahí que el dólar está sobrevaluado en el mundo porque está sirviendo como moneda de refugio, más todavía cuando Estados Unidos es de los más endeudados, ¿cierto? ¿No te hace pensar que un dólar más débil nos debería ayudar en este proceso? ¿Sería un gatillante? O sea, idealmente un dólar más débil cumpliría mucho, ¿cierto? Porque bueno, el dólar se cuela de varias formas, ¿cierto? Entre otros por efecto de denominación, en el caso de las materias primas. O sea, yo creo que la tendencia global del dólar está bien justificada hoy día. No es barato el dólar, ¿cierto? En términos históricos parece un poco sobrevaluado, ¿cierto? Pero el contexto en el que estamos hoy día se justifica, ¿cierto? Que tiene en el mundo desarrollado una reserva federal que va por delante del resto. Piensa que Europa ni siquiera te dice que va a subir las tasas, pero Europa es el que más arriesga recesión en este contexto. Entonces, con recesión, ¿cómo van a subir las tasas? Por eso que el euro está peleando la paridad y es muy probable que pueda perder la paridad en algún momento, ¿cierto? Hoy día no es buen negocio ir contra la Reserva Federal. Y lo que pasa en los mercados desarrollados, por ejemplo, el caso de Japón es bien emblemático, ¿cierto? Japón tiene una política de control del apuro de rendimiento, sí. Bueno, y la moneda, bueno, se ha ajustado sustancialmente, una moneda que se supone que es de refugio en este contexto. Y eso es porque... O sea, en la historia siempre la moneda japonesa fue un refugio. Este último año no ha pasado... No, porque el negocio predilecto ha sido, bueno, fondearse ahí en yenes, que tiene las tasas pegadas al piso, bueno, y invertir en dólares, qué sé yo. Entonces la Fed va por delante del resto y los diferenciales de tasas se han ido inclinando hacia el dólar. Eso no es tan cierto en el último tramo. Yo diría que el último tramo alcista del dólar a nivel global tiene que ver más con un tema de refugio, por los riesgos de recesión, ¿cierto? Y eso se ha notado más en la moneda emergente como la nuestra. En el caso particular local, yo sí haría una distinción porque el debate es, bueno, ¿se ajusta fundamental o no se ajusta fundamental? Yo diría que, más allá que uno tenía esa sensación de que la moneda nuestra venía siendo más castigada, pero objetivamente tú te paras no hasta hace mucho, hasta fines de junio, sí, y tú lo puedes justificar en gran medida por la tendencia global del dólar, por deterioro de términos de intercambio, ¿cierto? El ajuste que había tenido fundamentalmente los precios del cobre, mucha compra extranjera, desarme operaciones carry trade, que es un tema de flujo, esa variable también hay que meterla. Ya cualquier cosa del tipo de cambio sobre 870 era terreno inexplorado por el mercado, eso también, bueno. Y ahí, bueno, llegaste rápidamente a los 900 pesos, pero por ahí las cosas uno podía justificarlas por el escenario internacional. Y ni siquiera te estoy nombrando la incertidumbre local, ¿cierto? Que también pueden jugar un poco en la ecuación. ¿Tú crees que tiene el tema político que está en yo creo que todo suma. O sea, la incertidumbre constitucional, estamos con una reforma tributaria, y bueno, esas cosas evidentemente generan ruido. Pero en julio ya la cosa objetivamente ya se empezó a desviar, porque nosotros desde junio lo hemos depreciado algo así como 18%. Si tú miras una canasta comparable, multilateral, eso es 10. O sea, tenéis 7 que no podéis explicar por lo de afuera. Por lo afuera. Y 7% son 60 pesos, 70 pesos. ¿Ya? La volatilidad ha aumentado sustancialmente. O sea, no es normal ver estos movimientos de 20 o 30 pesos. Ayer llegó a ser 50. ¿Cierto? Entonces, o sea, evidentemente, yo diría en los últimos días ha habido lo que se conoce como un ataque especulativo. Eso es
Eso es evidente. Y es preocupante porque eso genera incerteza, genera incertidumbre, los agentes distorsionan la fijación de precios, la toma de decisiones, ¿cierto? Tenemos muy mala experiencia en Latinoamérica de esta volatilidad cambiaria. Las decisiones de inversión evidentemente también se dificultan, ¿cierto? Cuando tú tienes más volatilidad cambiaria. Entonces, ese desalineamiento, el nivel de volatilidad, ¿cierto? Lo que vale en términos reales el tipo de cambio que está a niveles parecidos a otros periodos de intervención, bueno, parece ser que justifica algún tipo de intervención, o por lo menos que el Banco Central haga alguna referencia a... Aunque sea verbal. Aunque sea, bueno, típicamente sea así, parten por la ¿cierto? Nuestro economista dice, bueno, que se justifica... Yo conversaba con Ana ayer, decía que lo más probable es que partan por la verbal y después hagan un plan muy parecido a lo que hicieron en octubre del 2019, cuando llegó... Sí, el tema es que, bueno, decidir intervenir una moneda es relevante porque si tú te equivocas, ¿cierto? No es exitosa, el costo es enorme también, ¿cierto? Y sabemos la experiencia de los vecinos que se han gastado todas las reservas tratando de contener la moneda y nunca han podido. Pero yo confiaría en que tenemos un Banco Central creíble, de que tenemos un ministro de Hacienda también creíble, y mirando reojo también que los desarrollos internacionales probablemente te van a generar más volatilidad, pero el valor fundamental del dólar no son los 1.000 pesos en el contexto. Ya, pues, Humberto, te quiero agradecer Me faltó la renta fija, pero ahí hay algo de valor, ¿eh? Hace un año no tenías tasa. Exacto, ¿no? Hoy día hemos discutido harto eso. Pero bueno, en función del tiempo les quiero agradecer a todos nuestros clientes por haber estado con nosotros hoy día. Los esperamos ver la próxima vez. Ojalá hagamos más eventos presenciales y podamos conversar un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también muchas gracias, Humberto. A ti, Francisco.